Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre estos aspectos de la teoría de categorías que hereda Haskell justamente. Y en la lección anterior justamente estuvimos revisando esta idea de lo que eran los funtores, ¿no? Los vimos como una manera de abstraer este concepto de lo que ya sabíamos que era un mapeo, que ya lo conocíamos sobre listas, pero que se podía aplicar básicamente a cualquier estructura, ¿no? Entonces básicamente lo que hacían los funtores era abstraer la idea de mapear una función sobre cada elemento de una estructura, ¿no? Entonces básicamente la idea pues se cumplió, ¿no? Logramos analizar distintas estructuras, vimos sus beneficios y todo muy bonito y ordenado, pero supongamos ahora que queremos generalizar esta idea para funciones de más de un argumento, ¿no? O sea, ya vimos que funcionan bien, ¿no? Para aplicar un mapeo sobre una estructura, pero ¿qué pasa cuando los resultados de un aplicativo son funciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes intentan hacer un fmap de la función suma, así solita, sin ponerle un 3, un 4, es decir, una sección, o poner otra función diferente que recibe un argumento y devuelve un valor, yo le estoy poniendo una suma. La suma, como ustedes sabrán, es binaria, entonces necesita dos valores. Cuando yo le pase el 1, esto no va a podernos devolver un valor como tal, sino que nos va a construir otra función que de hecho va a ser una sección que va a tener en el lado derecho justamente, en el lado izquierdo justamente al 1, y del lado derecho de la suma no va a tener absolutamente nada, ¿no? Entonces esta lista, pues lo que va a tener aquí va a ser una función que está esperando el lado derecho de la suma. Lo mismo con el 2 y lo mismo con el 3. Entonces cuando ustedes ejecuten fmap, de hecho si quieren inténtenlo, les va a generar un error diciendo que Haskell no sabe imprimir funciones. ¿Por qué? Porque al final me quedó una lista de funciones. Entonces si ustedes obtienen el tipo de esta expresión que estamos tratando de evaluar, nos dice que justamente lo que está generando perdón, es una función, ¿no? Que más bien una lista, justamente donde cada elemento es una función de A en A, donde justamente A es una función o un tipo de dato que es parte de la clase num, ¿no? Entonces, ¿por qué es parte de la clase num? Pues porque ya sabemos que la suma tiene esa restricción de tipos, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos ahora es una suma. Entonces, ¿qué pasa con ese resultado? ¿Por qué no lo puedo utilizar con otra función, ¿no? Por ejemplo, si ya vi que la suma o que le estoy pasando la suma, ¿por qué no a ese resultado le vuelvo a aplicar el valor de otros números, por ejemplo? ¿Por qué nos limitamos a un solo argumento, ¿no? Entonces, pues ahorita nada más ya tronó por el simplemente hecho de agregar otro argumento a nuestra función, que en este caso fue la suma de dos argumentos, pero pasaría lo mismo con 3, con 4, con 5, con 6, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos más allá, ¿no? Y definimos funciones de múltiples argumentos, ¿no? Entonces, podríamos hacer justamente toda una jerarquía de funciones, ¿no? Como con fmaps, ¿no? Justamente de la misma manera en la que hicimos lo mismo cuando definimos map, pero ahora con múltiples argumentos, ¿no? Tendríamos el fmap 0, que justamente sería nuestro caso más elemental, donde incluso ni siquiera tenemos el elemento dentro de una estructura, sino que lo estamos guardando. El caso básico, que es el fmap 1, que ya conocemos, es una función que recibe otra función, una estructura, y nos devuelve finalmente otra estructura. Pero pues también podríamos tener fmap 2, que sería una función que recibe dos argumentos, una estructura. De hecho aquí me faltó, déjenme lo corrijo de una vez, me faltó aquí ponerle f de c, ¿no? Perdón. Ok, ¿no? Entonces recibo una estructura de tipo A o una estructura de tipo B, que son justamente las dos entradas de esta función, y nos tiene que devolver al final una estructura de tipo fc y generalizarlo para cualquier número de argumentos, para 3, para 4, para 5, para 6, n, ¿no? Entonces esto es básicamente posible, sí, pero pues no es del todo óptimo, ¿no? Porque lo que tendríamos que hacer, pues una posible solución para hacer eso sería
así como hicimos nuestra clase functor para definir fmap, pues también tendremos que tener una clase functor 0, functor 1, functor 2, y ok, eso sí podría funcionar, pero como tenemos infinitas versiones de fmap, que podríamos tener de 2, de 3, de 4, de 5, pues esto se vuelve completamente poco óptimo, básicamente, porque pues no tenemos una manera de pues saber cuántas clases tendríamos que crear, sería básicamente infinito, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos hacer es reciclar a nuestro viejo amigo fmap, que sería el fmap de 1, y aprovechar justamente el mecanismo de currificación, ¿no? ¿Por qué voy a utilizar el mecanismo de currificación? Pues ya habíamos visto que las funciones en realidad, cuando tienen más de un parámetro, no significa que tengamos una función con dos entradas, sino que lo que está pasando internamente es que la función me está construyendo otra función que espera el segundo argumento, que a su vez construye otra que espera el tercero, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a aprovechar la currificación. Entonces, hasta este momento nuestros funtores, nuestras funciones, habían funcionado de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos básicamente pues un elemento encerrado en una cajita, y entonces cuando a mí me dicen, oye, quiero que le apliques la función más 3, pues sacábamos ese elemento de la cajita, ¿no? Que en este caso sería el 2, le aplicamos la función, nos da un valor de 5, lo volvemos a meter en la cajita y la cerramos para que sea pues del mismo tipo, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que los funtores, ¿no?, toman valores dentro de estructuras. Estas estructuras también les podemos llamar contextos, ¿no? Porque no es simplemente una estructura de datos, puede ser un just, un IO, todos los tipos que ya vimos con functor. Los sacan, aplican la función y los vuelven a envolver en la estructura, ¿no? O en el contexto. Entonces, para lograr que nuestros mapeos funcionen con múltiples argumentos, nos vamos a apoyar, como bien ya les dije, de la currificación, pero también nos podría convenir que los mapeos o que los resultados se mantengan dentro de los contextos. Si yo mantengo los resultados dentro de los contextos, pues me ahorro este proceso de saca, mete, ¿no? Y entonces así, si tengo más de un argumento, pues no tengo que estar haciendo, no tengo que estar abriendo la caja 80,000 veces, ¿no? Entonces una forma de hacer esto es con dos funciones básicas que son llamadas pure, y esta función que le llamamos asterisco. Bueno, no realmente no he investigado cómo se pronuncia, ¿no? Pero pues así se escribe. Y básicamente esto nos va a ayudar a operar con las funciones sin tener que sacar la cajita, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si yo quiero estar operando con todos los valores dentro de cajas, pues necesito meter primero que nada mi función en una cajita o en una estructura, ¿no? Entonces la función que justamente hace eso es nuestro buen amigo pure, que lo que hace es tomar un valor, en este caso una función, y meterlo en una caja. Después, si yo quiero aplicar una operación, que en este caso mi operación es la función que suma 3, utilizo este operador, que le llamamos también operador aplicativo, ¿no? Sabemos por qué. A este operador básicamente lo que hace es, mira, tienes una función del lado izquierdo en una caja y un número del lado derecho en otra caja. Entonces lo que vas a hacer es tomar lo que está dentro de esta caja, lo que está dentro de esta otra caja, vas a combinarlo, que en este caso es la suma de 2 con 3, y eso te va a devolver un 5 dentro de una cajita, ¿no? Entonces ya no necesito como tal estar destapando la función, o más bien destapando el valor para aplicarle la función, sino que ambas cosas están dentro de cajas. Entonces lo que estoy haciendo es operando con cajas, ¿no? Entonces la primera función toma un valor de tipo, un valor en una cajita, ¿no? Y lo combina con el valor de otra cajita, ¿no? Entonces la primera función, que le estamos llamando pure, toma un valor de tipo A, lo envuelve en una estructura y pues nos deja esa cajita, ¿no? Que es este paso. Y la segunda es básicamente una generalización de la aplicación de funciones, pero que sabe que las cosas están dentro de cajitas, ¿no? Entonces mantiene los resultados dentro de las estructuras, ¿no? Entonces, en lugar de operar con los valores como tal, lo que estamos haciendo es operar con las estructuras o los contextos, si lo queremos ver de esa forma,
¿no? Entonces, así como la aplicación de función se puede definir entre dos argumentos y que asocia a la izquierda, pues también preservamos estas ideas dentro de pues los aplicativos, dentro de este operador, ¿no? Entonces, si yo tengo algo de esta forma, en realidad lo que está pasando es que estoy asociando a la izquierda, es decir, primero hago esta operación G con X, a lo que me dé eso lo aplico con Y a lo que me dé eso lo aplico con Z, pero necesito que G forzosamente esté dentro de una estructura, entonces por lo general G va a ser mi función, entonces lo primero que tengo que hacer, lo primero que tendría que hacer es justamente convertirla en algo de una cajita. Entonces lo primero que hago es meter a G dentro de una cajita con pure, ¿no? Entonces esto va a depender justamente pues de qué tipo de dato estamos usando o de para qué estamos utilizando el operador, pero para nuestros fines el primer operador siempre tiene que ser pure para asegurarnos de que estamos metiendo correctamente la función en la cajita. Entonces, ya con esta idea podemos generalizar nuestra idea de múltiples argumentos sin necesidad de definir como tal las funciones. Simplemente seguimos esta idea de lo que es el pure, ¿no? Entonces, fmap básicamente, fmap 0, pues básicamente es la aplicación de pure, porque pure mete cosas en cajitas. Fmap 1 es aplicarle pure a G y con eso operar con la lista X, que pues es únicamente un elemento, o la estructura X, porque no solo son listas. Y en general pues lo vamos aplicando de esta manera, ¿no? Pure de dos argumentos, pues ya aplicamos aquí la Y. Si tengo un tercer argumento, aquí le ponemos la Z y así sucesivamente hasta aplicar todos los posibles elementos, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es definir funtores más potentes, ¿no? Porque ya podemos generalizar la idea de pues el mapeo, pero ya con múltiples argumentos, ¿no? Entonces, como son funtores un poquito más potentes, pues tenemos una clase de tipos que se llama applicative, que básicamente es la clase de funtores que soportan a pure y a nuestra función aplicativa, ¿no? Y les llamamos justamente funtores aplicativos, o abreviándolo pues simplemente les decimos aplicativos, ¿no? Entonces cualquier elemento que quiera pertenecer a la clase applicative tiene que ser principalmente un funtor y posteriormente tiene que definir las funciones pure y nuestra función aplicativa, ¿no? Entonces ejemplos de funciones o de tipos de datos que forman parte de la clase aplicativo pues son nuestro ya conocido maybe, donde pure básicamente mete cosas con just. No podemos utilizar nothing porque recuerden que nothing nos permite representar errores, entonces en este caso si pusiéramos aquí nothing pues no podríamos envolver el valor que queremos. Nothing, ya el aplicativo o la función aplicativa con nothing siempre nos va a devolver nothing, es decir, no importa si tengo una cadena de 100 elementos que quiero evaluar, siempre voy a tener nothing. Si por otro lado tengo just g aplicado con mx, lo que voy a hacer es justamente, como esto está dentro de una caja, lo saco para aplicarlo con mx, con nuestra buena función fmap, ¿no? Entonces básicamente lo que estoy haciendo es tomar la g y aplicarla a cada elemento de mx, y si lo quisiera hacer con el siguiente, es decir que aquí pongo otro asterisco entre diamantes, pues justamente se va a replicar lo mismo. Entonces así se va arrastrando la aplicación llamada tras llamada, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro caso típico que era el fmap, ¿no? Que es cuando tenemos un solo asterisco, pues es pure de +1 con just de 1, es un map común, el que ya habíamos visto cuando vimos los funtores, entonces esto se vuelve just de 2. Pero si por el contrario tenemos dos just, lo que hace es primero le aplica la suma al just 1. Esto me deja la suma de 1 esperando un lado derecho. Y entonces lo que estoy haciendo es ahora aplicar ese 1 con su lado derecho con este 2. Y al final nos queda un just de 3. Porque recuerden que fmap devuelve todo a las cajitas, ¿no? O al tipo de dato, en este caso un maybe, ¿no? Y finalmente si yo en mi ejecución tengo un nothing por ahí, pues siempre me devuelve nothing. Porque como dijimos, siempre tiene que haber
que hay un nothing, devuelve nothing, ¿no? Como para seguir propagando el error, ¿no? Otra instancia de de applicative son las listas, ¿no? Entonces pure justamente se define metiendo cualquier cosa dentro de una lista, y en el caso de que tengamos dos cosas que queremos asociar con el operador aplicativo, lo que vamos a hacer es una lista por comprensión, en donde lo que voy a hacer es aplicar G con X, donde G va a salir de la primera estructura y X va a salir de la segunda. Entonces digamos que en cierta forma la primera estructura es una lista de funciones, de manera que yo las puedo aplicar a cada elemento de la segunda lista. Entonces nuestro caso básico, que es el map que ya habíamos visto, es paso una función, una lista, y entonces le va a aplicar esta función a cada elemento de la lista. Es el caso más básico. El segundo caso, aplico la función más al 1, eso me va a generar una lista de funciones que sería mi lista GS. En este caso tengo la lista que tiene la función 1 más, es decir, una sección, y está esperando un segundo resultado, que en este caso es la lista que tiene el 2, y por lo tanto nos devuelve la lista que tiene el 3. Pero si mis listas tuvieran más de un elemento, aquí tengo que hacer combinaciones. ¿Qué es lo que pasa? Primero aplico la función, que en este caso es la multiplicación. Entonces esto me está dejando el 1 multiplicado por algo y el 2 multiplicado por algo, ¿no? Entonces ese algo es una sección básicamente, si lo ven de esa forma. Entonces está esperando un resultado. Uno diría, pues mira, nada más multiplicas 3 por 1 y 4 por 2 y eso te va a dar 2 elementos. No, lo que estamos haciendo, acuérdense, son todas las posibles combinaciones. ¿Por qué? Porque tomo todas las funciones de la primera y las aplico con todos los elementos de la segunda. Entonces tomo la primera función, que es 1 más, y la aplico con 3. Entonces eso justamente nos devuelve, pues 1 por 3, pues es 3, ¿no? Después 1 por 4 es 4. Ya acabé de procesar la primera función, tomo la segunda y tomo el primero nuevamente de acá. Entonces ahora es 2 por 3 que es 6 y 2 por 4 que es 8. Es decir, me está generando todas las posibles combinaciones. Esto únicamente en el caso de las listas, ¿no? Porque podría generalizarse a cualquier estructura. Y posteriormente tenemos también la versión de IO, ¿no? Donde pure es justamente el return, ¿no? Justamente porque el return también mete cositas dentro de, bueno, no cositas, mete cosas dentro de cajas, ¿no? Dije lo mismo pero sin diminutivo. Y en el caso de que tengamos dos cosas que queramos asociar, vamos a utilizar un do. Esta sintaxis no la habíamos visto, ¿no? La de poner llaves y puntos y coma, pero también es posible, ¿no? Como estamos ya haciendo secuenciación, a veces es importante saber dónde termina una instrucción y pues hasta dónde llega el alcance del do. Entonces esto nos puede ayudar gráficamente, aunque la indentación también ayuda bastante bien. Entonces, como sabemos, siempre tenemos que extraer lo que esté dentro de MG porque viene dentro de un IO. Entonces lo que hacemos es asignarlo a G. Hacemos lo mismo con MX, lo asignamos a X. Entonces básicamente lo que voy a regresar es la aplicación de G con X, ¿no? Entonces un ejemplo de uso podría ser esta función getChars, que básicamente lo que hace es recibir un número y un IO string, ¿no? Entonces lo que quiero es sacar el número de caracteres que estén contenidos dentro de esta cadena, pero como bien saben no sabemos qué es lo que hay dentro de un IO. Entonces podemos auxiliarnos de pure y el aplicativo, o es que no sé cómo llamarle al operador, seguramente sí tiene un nombre, ahorita lo busco y se los comento en la publicación. Entonces getChars de 0 pues básicamente es return la vacía porque pues no hay ningún carácter, y getChars de n es aplicar pure con el operador de concatenación cons, sacar el getChar del primer elemento de la lista, ¿no? Y aplicar recursivamente getChars con n-1, ¿no? Entonces ahí se va a aplicar justamente lo mismo, ¿no? Entonces esta es otra forma de programar utilizando la mónada IO, ¿no? Y en particular, como pueden ver, aquí ya estamos omitiendo justamente el uso de do, porque ya está incluido dentro de la definición del aplicativo. Entonces esto nos va a hacer la vida un poco más fácil cuando utilicemos mónadas y en general para representar estado. Todo esto lo veremos en próximos videos.
Pero bueno, esta es una posible aplicación. Entonces, al igual que los funtores, los aplicativos también tienen leyes que tienen que seguir. Estas son las 4 leyes de los aplicativos, que básicamente nos indican que Pure debe preservar la identidad, tal y como FMAP. Pure debe preservar la aplicación de funciones, ¿no? Es decir, si yo hago Pure de G de X, pues eso va a ser Pure de G aplicado con Pure de X. El orden de evaluación de los componentes no importa, eso es lo que nos está diciendo básicamente la tercera ley, que si yo tengo X y lo quiero aplicar con Pure de Y, es lo mismo que hacerlo al revés. Primero hago Pure con una función que justamente aplique o que esté esperando que le apliquemos la Y y después aplicar la X, ¿no? Entonces el orden de evaluación de los componentes no importa, es lo mismo primero X que Y, que después Y con X, ¿no? Y finalmente la última ley nos está indicando que el operador, cuyo nombre sigo sin saber cómo decirle, normalmente le digo operador aplicativo, pero no sé si esto es algo formal, ¿no? Entonces voy a ver si tiene algún nombre. Pues básicamente lo que nos está diciendo es que es asociativo, es decir, pues yo si quiero aplicar todo esto, puedo aplicarlo primero con X y luego con Y. Claro que aquí necesitaré el operador de composición, ¿no? Y después con Z, ¿no? Es lo mismo que aplicarlo primero con Y y Z y después con X, ¿no? Entonces básicamente asocia. Y al final de cuentas, como lo que hacemos al principio es un build fmap, Haskell nos provee un operador que es este operador pesitos entre diamantes, que es básicamente una reescritura del fmap. Entonces a veces en lugar de utilizar Pure, la gente suele utilizar este operador en la primera parte, porque lo que hace es justamente aplicarle la función G a X1 la primera vez, ¿no? Que es lo mismo que aplicar primero la suma o multiplicación o cualquier función que ustedes escojan dentro de una caja con el operador aplicativo, ¿no? Entonces también, por si en algún lugar lo encuentran, está el operador pesitos entre diamantes, que es básicamente un renombrado para fmap, ¿no? Entonces en general esto es como lo más básico que pues podemos tener de los aplicativos, o más bien que tenemos de los aplicativos. Por supuesto tienen aplicaciones un poquito más como se dice, mucho más específicas, ¿no? Pero con esto tenemos ya la base para poderlos utilizar y vamos a ver algunos de sus usos con las mónadas en próximos videos. Pero pues bueno, ya saben que si tienen dudas las pueden dejar en los comentarios del video o directamente en el Classroom, ¿sale? Entonces yo los veo en otro video, se cuidan, bye.